¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es A Fondo. El tema que vamos a abordar ahora va a ser el sindicalismo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido fundamental, sin duda, en la historia de este país, el grupo sindical, pues desde los petroleros, los maestros, los electricistas, los telefonistas, en fin. Pero hoy queremos además hacer un énfasis particular y que nos puedan explicar nuestros expertos, nuestros invitados, qué es lo que está sucediendo en estos momentos precisamente del coronavirus, cómo puede impactar de alguna forma en el ámbito laboral, en su trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa si usted se presenta o no a laborar? ¿Qué es lo que pasa si a final de cuentas su patrón o el empleador decide tomar una decisión y usted está de desacuerdo? Hoy lo vamos a ver aquí a fondo. Recuerde, esto es el sindicalismo en los tiempos de la 4T. En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. Y tengo el gusto de que nos acompañe en esta mesa Jorge Cervantes, miembro de la Barra Mexicana de Abogados y analista jurídico. Jorge, ¿qué podemos esperar ahorita los trabajadores en estos momentos de crisis que estamos viviendo en el país? ¿Tenemos alguna protección? Agradezco mucho la invitación y un saludo a la audiencia. Efectivamente, la Ley Federal del Trabajo tiene contemplada una figura para, en caso de que exista alguna declaratoria de contingencia específica. El artículo 42 bis lo regula y lo señala, de que cuando esto se dé existe la posibilidad de que se llegue a la determinación por parte de las autoridades al momento de la declaratoria de contingencia para que no se preste el servicio, es decir, no se elabore y por consecuencia no se pague el salario, pero también determina que durante un periodo determinado, que si no mal recuerdo es de un mes, podrá pagarse hasta un salario mínimo a cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, aquí lo más importante es que efectivamente exista esa declaratoria de contingencia, como sucedió el jueves 30 de abril del 2009. Con el H1N1. Así es, en el cual así se determinó y fundamentalmente, tal y como ya lo ha expresado la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que se constituya y se realice la declaración correspondiente por las autoridades competentes. Entonces, en pocas palabras, sí está reglamentado y sí existe la protección para los trabajadores en caso de que esto suceda. Punto importante, sin duda, pero algo que es también fundamental. Gracias por estar con nosotros, maestro Ricardo Aguilar Gordillo, miembro del Grupo Maestros por México. Gracias por estar. Y gracias, los alumnos, los niños, los maestros también caen dentro de este campo de protección, porque es importantísimo. Todos queremos saber qué pasa con nuestro trabajo, pero estamos preocupados igualmente por nuestros hijos. A tu audiencia también, sin duda es muy importante lo que acabas de decir, Eduardo. Tuve la oportunidad de haber sido delegado del ISSSTE en Chiapas y secretario de Educación en 2 gobiernos. Y eso me ha permitido conocer de cerca tanto del sector salud como del sector educativo. Yo creo que la sociedad está tomando conciencia paulatinamente de lo que está ocurriendo. Hoy que salí de Tuxtla me pude percatar que efectivamente ya muchas escuelas ya no acudieron los niños a clases. Sin duda, perdón, a pesar de que el secretario de Educación dijo que eso va a ser a partir de la próxima semana, ¿maestro? Es correcto. Ya muchos padres de familia ya no enviaron sus hijos a la escuela y fue en muchos lados. Y en la medida que pase estos días y que las noticias y las redes sociales están siendo un instrumento de comunicación muy importante, los padres de familia están tomando, sin duda, con mucha responsabilidad esto, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, me parece que la simbiosis importante es la escuela y el hogar tienen que juntarse mucho para que a través de los medios de comunicación y lo que tengamos a nuestro alcance, poder transmitir no solo las sugerencias, recomendaciones, medidas de higiene, alimentos que se tienen que tomar, precauciones de todo tipo y algo que me parece también muy importante, en la medida que la gente está tomando conciencia de esto, estamos viendo cómo los supermercados hay muy poca gente,
La gente que tuve la oportunidad de saludarlos, la gran mayoría ya no me saludó de mano, ya nada más de lejitos. La casi totalidad ya no se me saludó de beso, y por lo que pude ver. Y ese grado de conciencia y de maduración de una sociedad me parece que es muy importante. Si eso lo asumimos como sociedad, sin duda en los próximos días y semanas estaremos hablando de una circunstancia distinta para México. Quizá no fue así en los últimos días, pero estamos aprendiendo pronto a partir que tenemos los medios de comunicación que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, para bien, creo que la escuela va a jugar un papel muy importante como transmisión de conocimientos de lo que no se tiene que hacer o de lo que tenemos que hacer. En un momento regresamos para que nos explique cuál va a ser la figura fundamental de los maestros en una situación de este tipo. Muy bien, Eduardo. Y seguimos aquí. Quiero también presentarles a José Alfonso Bouzas. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y la pregunta inicial es, ya empezamos a tener algunas repercusiones económicas aquí en el país. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro bolsillo, caray? Bueno, el problema, si nos acotamos a la crisis de salud que estamos viviendo, es grave. Sin duda. ¿Por qué? Bueno, pues porque si el gobierno determina, se cierran los servicios, se cierra lo que sea, pues los empleadores tendrán que cerrar. Y ciertamente hay una cobertura por reformas de las últimas que se han realizado, pero es una cobertura insignificante. En realidad es una situación grave, yo diría, para el país, pero también para el mundo. Y estamos, yo diría que en mucho, pues, desorganizados. No nos había llegado la idea de prever contingencias, ni en lo personal y menos en lo social. Y esa es la situación más complicada, de mayor consecuencia. Pues seguiremos abundando del tema. Y pues bueno, con el gusto de que esté aquí la maestra María, quiero pronunciarlo correctamente, Xehuastli López. A sus órdenes. Muchas gracias. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. La UNAM ya está lentamente deteniendo sus actividades, Así ¿verdad, es, maestra? Así es, hay un comunicado oficial en el sentido de que a partir del día de hoy, progresivamente durante esta semana y hasta el 23, en que deberán de estar suspendidas las actividades en toda la universidad, se ha venido haciendo. Yo creo que esta es una oportunidad excelente para la universidad en general de institucionalizar ciertos mecanismos de educación a distancia. Es decir, el gran salto a la virtualización, no como un sustituto, desde luego, de la enseñanza en el salón de clase, pero sí como un instrumento precisamente frente a circunstancias de esta naturaleza. Es decir, no, a diferencia de otras instituciones de educación superior, la UNAM no tiene aún recursos institucionalizados de educación a distancia. Entonces, yo creo que esta es una magnífica oportunidad para pensarlo, para plantearlo desde los más altos niveles de la universidad, porque, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Entonces, así dura una semana, 2 semanas, lo que sea, siempre la interrupción del trabajo docente, ¿no?, pues desencaja a los alumnos, se pierde tiempo, es decir, hay una interrupción de toda la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que puede ser un gran momento para aprovechar esta oportunidad y comenzar a plantear eso. Tratar de poner en positivo esta situación que se está presentando. Así es. Bueno, sin duda que es importante, y con el gusto también de que esté aquí con nosotros Jorge Sales Boyoli. Él es fundador precisamente del Buffet Sales Boyoli. Gracias, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Y la pregunta inicial que yo te haría es, ya vimos que hay espacios legales donde podemos recurrir todos los trabajadores, pero en momentos de estos, pues parece ser que puede haber hasta espacios en los cuales la ley pase a un segundo término. Es más importante aquí la instrucción inmediata para resolver problemas. Claramente. Este marco legal nos da un piso, nos da una referencia, pero creo que no podemos pasar por alto cuál es el bien jurídico tutelado.
y el bien jurídico tutelado es la salud y evitar el contagio. El derecho a la salud que tenemos todos ¿no? los mexicanos. Y evitar pues que esto se propague y que haya mayores contagios. Efectivamente, este artículo de la Ley Federal del Trabajo que citó mi colega y amigo Jorge Cervantes nació después de la crisis sanitaria del año 2009. No existía en la Ley Federal del Trabajo. Es importante mencionar que quien puede declarar la contingencia sanitaria es la Secretaría de Salud o el Consejo General de Salud, que es un órgano colegiado en donde el presidente de la República hace cabeza. Perdóname, vuélvenos a repetir esta parte que creo Sí. que es fundamental. La para única nuestro manera auditorio. en que se dispare este pago, que es una indemnización, y esto tiene su importancia, que sea una indemnización de un día de salario durante la contingencia, el hecho jurídico que va a disparar esa hipótesis es que haya una declaración de contingencia sanitaria. Da la impresión que se está tratando a toda costa de evitar esa declaratoria porque va a tener efectos económicos y va a tener efectos jurídicos pues que no quisiéramos tener que afrontar al paralizar la economía. Los únicos que pueden declarar esa contingencia sanitaria conforme a la ley es el secretario de Salud o el Consejo de Salud General, que es un órgano colegiado donde quien hace cabeza es el presidente de la República. Es importante destacar que el día de salario mínimo que se pagaría hasta por un mes es una indemnización. No es un pago de salario, es una indemnización. Y esto es importante porque, por ejemplo, para pagar cuotas en la seguridad social, y no sé qué opinen ustedes, las indemnizaciones no forman parte del salario base de cotización. Entonces el empleador tampoco tendría que pagar cuotas a la seguridad social. Imagínate todas las consecuencias de ir por ahí. No es gratuito, por tanto, que el subsecretario de Salud en estas conferencias que nos estamos habituando a ellas en las noches, haya declarado que del 23 de marzo al 19 de abril va a haber una Jornada Nacional de la Sana Distancia, Exacto. donde se está planteando a manera de recomendación que las empresas dejen de desarrollar las actividades sustantivas en el centro de trabajo. Están insinuando mediante una recomendación, no una obligación, que las personas que no necesitan ir físicamente al trabajo trabajen desde casa. Es una recomendación. Al ser una recomendación no es obligación, no hay declaratoria de contingencia y se tendría que pagar el salario completo. Da la impresión que estamos haciendo un abordaje diferente al del 2009. Yo ahí difiero un poco del maestro Bouzas de que no estamos preparados. Creo que estamos en circunstancias diferentes. La tecnología tiene una situación distinta a la que tenía hace 10 años y yo creo que también hay una gran preocupación de no paralizar la economía. No somos España, ni Estados Unidos, ni China, que tienen unas reservas internacionales que pueden inyectar a la economía, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una preocupación y hay personas que viven al día. Piensa en los restaurantes y la propina de las personas que trabajan en un restaurante, que es parte del salario. No van a tener para resolver estos temas. Entonces, creo que el tamaño del reto es importante y hay que aceptar que también hay otras maneras de abordarlo. Y creo que ante eso tenemos que estar los abogados y los expertos y todos nosotros con una lógica diferente y con una inteligencia diferente para abordar este reto. Estamos tratando de abordar el tema sindical, pero usted está viendo lo rico que tenemos aquí de la información de nuestros invitados en esta ocasión. Y después de la pausa vamos a ver ya algunas cosas particulares y cómo inciden en el día a día y en esta actividad en la cual de alguna manera todos nos hemos ido involucrando porque es una emergencia nacional. En un momento regresamos. Maestro, usted nos hablaba en el bloque anterior de qué es lo que realmente la función de los maestros es fundamental en este momento, en el sentido de que ellos están frente a nuestros niños, que son los que reciben pues durante las primeras horas del día una educación, una información de parte de ustedes. ¿Cómo pueden ustedes en este momento actuar y sobre todo lo que estamos viniendo, que parece ser que vamos a tener un mes definitivo de suspensión de labores? Bueno, yo creo que la cercanía del docente con cada una de sus escuelas es una realidad. O sea, aunque el maestro no esté directamente frente al aula en clases, lo frecuenta y está pendiente de sus niños y de sus niñas y de sus jóvenes. Algo que deberíamos de promover quizá desde las autoridades educativas es cómo construir todo un trabajo que permita que el maestro esté yendo a la escuela, más o menos tener una permanente comunicación
y estar hablando con su comunidad por la cercanía, y no solo por eso, sino que el maestro sigue siendo un referente muy importante de reconocimiento social de la comunidad. Y ahí es donde el padre de familia recurre mucho al maestro, en algunos casos los curas, pero también los maestros fundamentalmente. Y es ahí donde podemos nosotros sin duda recomendar muchas cosas. Primero es cómo se tienen que lavar las manos frecuentemente los niños para que no haya contagios de ninguna naturaleza. Cómo evitar saludos, cómo no promover reuniones arriba de un determinado número de gentes, cómo promover el hecho de que si alguien en su casa tiene algunas señales de que tiene gripa, tos, temperatura, etcétera, tiene que ir al centro de salud más cercano y evitar que el padre de familia lo tenga el niño en su casa guardado pensando que no es nada grave, sino que de inmediato lo tiene que dar cuenta al centro de salud, el más cercano, y buscar una serie de medidas. Generalmente en los pueblos tenemos limones, tenemos naranja, tenemos muchas cosas que fortalecen el sistema inmunológico, que es la vitamina C, y cómo el maestro puede ayudar al hogar o a las madres de familia diciéndole, a ver, se le puede dar a los niños esto y esto de tal manera de que reforzar el sistema inmunológico de los niños. Entonces, creo que es muy importante todo esto, lo que puede hacer el maestro, aún no estando frente al aula. Entonces, el hecho de que no vayamos a tener clases no solo es muy bueno, nos evitará tener contacto con los demás niños, y es la única forma que nos puede evitar que efectivamente rompamos con ese círculo vicioso de contaminación que podemos tener en las comunidades. Y si tenemos, y si hacemos de veras este gran cerco sanitario en donde juega un papel el maestro en la cercanía con la comunidad, para que sirva como un instrumento de persuasión, de asesoría y sin duda, nos va a ayudar y vamos a evitar que la comunidad no tenga pues alguien con un cierto valor moral que le permita por dónde conducirse en una situación de emergencia como la que podríamos tener en las próximas semanas. Maestro, muchas gracias. Jorge, algo que nos preocupa, que hemos estado... Perdóname, Sí. iba a hablar con Alfonso. ¿Qué tenemos que hacer en este momento cuando nos agarró de sorpresa? Estábamos sabiendo, teníamos conocimiento de que estaba, pero finalmente nos está agarrando de sorpresa en el sentido de que la gente probablemente vamos a dejar de tener ingresos o van a reducirse nuestros ingresos. ¿Podemos esperar alguna ayuda, alguna acción de parte del gobierno? Bueno, lamentablemente hay que estar conscientes de la realidad económica en la que colocamos a nuestro país. Lo colocaron los gobiernos anteriores al actual. Sin ir muy lejos, hicieron talco las Afores. Y eso que es el fondo para la cesantía regular, no existe un fondo para una cesantía de emergencia como es esta. ¿De dónde? Es más, quiero pensar proclive a los empleadores. El más honorable de los empleadores respaldará a su gente un mes, 2 meses, pero el tercero no puede, truena. Y esa realidad, pues no, yo no le veo que con este mes de salario mínimo que no causa impuestos, por supuesto, se venga a resolver algo. La crisis de salud, y yo no quiero ser catastrofista, no soy catastrofista, es más, creo que vamos a salir bastante bien educados, dispuestos para un futuro reto. Como decía María, hay que inventar las soluciones. De aquí me voy con mi grupo para ponerme de acuerdo, para seguir dando clase a través de Facebook. Y hay que darle. ¿Por qué? Y bueno, así cada quien desde su muy particular escenario. Claro, hay trabajos, como tú decías, el mesero, ¿no? Pues le quitas las propinas, pues
le quitas la parte fuerte del inglés. ¿Y los alumnos han tenido la disposición, y les pregunto a los dos, han tenido la disposición de hacer estos trabajos Empezamos en línea? hoy a hacerlo. Sí, el problema es que como no son mecanismos institucionales, al final de cuentas el rigor, se pierde mucho el rigor, es decir, incluso no hay el apoyo institucional, porque vamos, el profesor tiene su computadora, los alumnos tienen sus teléfonos, pero vamos, al final de cuentas debieran de existir otro tipo de instrumentos institucionales para favorecer que el alumno pueda recibir eso. Nos agarra este momento, si quiero dar un porcentaje, con un apoyo de tecnología de un 30% en relación a lo que se necesita. Caray. Como decía María, vamos a tener que echar de mano de nuestros equipos personales, los chamacos de las tablets, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando menos mi experiencia en lo que va del día, hay voluntad de que no se pierda lo que es la materia de nuestro trabajo, que no se pierda el semestre escolar. Muy bien. Jorge, déjame preguntarte, hoy da información la Suprema Corte de Justicia de que suspende todas las actividades. ¿Qué es lo que pasa para las personas que tienen juicios pendientes, caray? Bueno, es muy importante, y yo quisiera retomar el inicio de mi intervención anterior, la declaratoria de contingencia sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General. Eso es fundamental para los efectos de las relaciones laborales. Ahora bien, viene el aspecto relacionado con los juicios, con los justiciables, con aquellos trabajadores que están pendientes de que se resuelva su juicio ante las juntas de conciliación y arbitraje. Efectivamente, la Suprema Corte ya lo mencionó, de que suspende esas actividades. El Consejo de la Judicatura también lo dijo, pero hay algunos estados o la propia Ciudad de México en la cual quien hoy en día está resolviendo los asuntos que son los asuntos laborales, litigiosos laborales, son las juntas de conciliación y arbitraje. Juntas de conciliación y arbitraje locales en cada una de las entidades federativas y federales por lo que toca a todo el territorio nacional. Entonces todavía no se ha homogeneizado toda la información. Todavía no. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, ya salió una declaratoria, no del todo muy pulcra y limpia. En el caso de las juntas de conciliación y arbitraje de Cancún, también ya se ha señalado esto, pero lo más importante es de que se generalice y sea un criterio uniforme en todo el país, y ahí es en donde no vemos que exista esa directriz en la cual se señale cuál es ese camino que se tiene que seguir. Y por lo tanto, ahí algunos estados están arrancando en forma desfasada o adelantándose, o algunos están quedando muy atrás. Por lo tanto, debe estar unificado, que efectivamente no existan audiencias, no corran términos procesales y por lo tanto se difiere en la resolución de los asuntos. Un punto importante, si así lo determina las propias autoridades o los tribunales laborales, en este caso las juntas de conciliación y arbitraje local y federal, pudieran no tener atención al público porque no va a haber términos legales, pero sí estar resolviendo sus asuntos para abatir los rezagos, porque en este año en 9 estados de la República se va a iniciar con los nuevos procedimientos laborales. Por lo tanto, puede ser en esta crisis un momento de oportunidad para poderlo resolver. Lo repito, en 9 estados se va a iniciar a partir del mes de octubre de este año el nuevo procedimiento laboral, los nuevos juicios laborales. Por lo tanto, si así se determina por parte de la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales, pueden no correr los términos legales, pueden no haber audiencias, pero sí estar trabajando en el interior de la Junta para abatir todo ese rezago y poder terminar correctamente o empezar a terminar correctamente ese proceso. Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes de irnos precisamente a ella, quiero dejar sembrada una pregunta en nuestros invitados. Jorge, y espero su respuesta y se las pido después de un corte. Jorge, ¿podemos de alguna manera esperar
de la parte jurídica que tú conoces y que tú manejas también, alguna flexibilidad en este tiempo de emergencia sanitaria que estamos viendo? Los padres de familia, nos queda todavía casi una semana, los padres de familia pueden recurrir en busca de ayuda de los maestros. ¿Hay este espacio? Me gustaría conocer su punto, maestro. Jorge, ¿tenemos oportunidad de avanzar como país a pesar de la crisis que estamos teniendo en este aspecto jurídico que tú mencionabas? ¿Podemos ponerlo en positivo? Y pues sin duda en la UNAM estamos listos a pesar de no contar con la tecnología suficiente para poder salvar este semestre. Me gustaría sus respuestas a esto. Después de una pausa, regresamos en un momento más. Jorge, la pregunta está ya en la mesa. ¿Qué nos tienes que decir? Vamos a ver, me parece que algo diferente de esta crisis sanitaria respecto de la que vivimos en el 2009, hace 11 años, radica en lo volátil de esta misma situación del coronavirus. La situación que conocemos esta mañana puede ser totalmente diferente a la de la tarde y la de la tarde a la de la noche. No podemos tener controladas todas las variables y entonces estas conversaciones, lo digo con respeto, se vuelven un poco especulativas. Hoy resulta que todos somos un poco expertos, ¿no? Desde las pláticas de café hasta las pláticas doctrinales o en las aulas. Hay que dar por descontada esa volatilidad. Dicho esto, la Ley Federal del Trabajo es una ley de mínimos, de garantías sociales mínimas. Creo que la flexibilidad tiene que imperar porque entre patrones y trabajadores. Es ahí donde tiene que estar esta responsabilidad compartida para salvaguardar la fuente de trabajo y la salud de las personas. Es un gran reto para empleadores y trabajadores y sindicatos. Ponerse de acuerdo las partes. Y ser creativos, respetando los mínimos legales, más allá de la ley, no perdiendo de vista que la economía ya venía siendo una economía frágil, no de los anteriores gobiernos, de este gobierno y de los anteriores. Yo creo que aquí, si le queremos cargar la responsabilidad solo a alguien, al Estado, a los patrones, a los sindicatos o a los trabajadores, esto no va a funcionar. Tenemos que sacarlo adelante todos y es una responsabilidad compartida. Sí se puede que haya flexibilidad en los pactos que se utilicen para salvaguardar la fuente de trabajo y la salud y evitar los contagios. Maestro Ricardo Aguilar, Sí. ¿qué tienen aquí todavía casi una semana los maestros por enfrente en la Ciudad de México y en varios estados? ¿Cuál es el papel fundamental, urgente ahorita que pueden ustedes orientar como orientadores? ¿Por dónde? Yo creo que lo que deberíamos primero es tener muy claro el papel que juega la escuela y que juega el hogar. Son las dos cosas. Ok. Segundo, hacer un gran equipo de trabajo entre autoridades educativas, autoridades de salud, padres de familia y educandos. Y medios de comunicación son muy importantes. Me parece que tenemos que tener claro dos grandes rublos. Uno es salir lo más pronto posible de esta emergencia y dos, que no haya ningún muerto. Si tenemos claro esto, entonces tenemos que partir del trabajo en equipo, unificación de criterios, porque si resulta que unos tienen un criterio, otros otro criterio, entonces confundimos a todos los actores, confundimos a la sociedad y no cumplimos la tarea bien y estamos en un momento de emergencia. Y un aspecto que me parece importante, colegas, es la responsabilidad con las redes sociales. Todo el mundo tiene un arma que lo puede disparar, que es un celular, y en cualquier momento te suben cualquier cosa y la gente está ávida de tener información. Y resulta que hoy en la mañana me decían, oye, ya no sé cuántos, ten cuidado de ir a la Ciudad de México porque no sé cuántos muertos van. Afortunadamente veo todos los programas y estoy enterado de todo. Y tuve que decirle a esas personas, no hay todavía que yo sepa muertos. Pero bueno, si damos pie a este tipo de cosas irresponsables o no hacemos uso racional e importante de los medios de comunicación y lo que tenemos nosotros a nuestra mano, que son las redes sociales, entonces sí nos vamos a meter en un problemón mayor
porque la confusión y la confrontación de ideas va a ser peor. Entonces, hagamos uso de manera responsable de lo que tenemos, unifiquemos criterios y en la medida que caminemos todos en la lógica que nos interesa salir lo más pronto posible de esta emergencia sin ningún deceso, creo que debe ser el objetivo último de nuestra sociedad y de México. Responsabilidad del nombre de la actividad de estos tiempos, sin duda. Es correcto. Sin duda. Maestros, yo les insisto en el punto. Los alumnos son parte fundamental de nuestra vida, pues de nuestra vida nacional, de nuestra vida social. Pero está el espacio dado para que ustedes a través de estas redes sociales, de esta comunicación en línea que se va a tener, puedan ser figura todavía fundamental, de decir por aquí y por allá, y así vamos a hacer además lo académico. Es posible, María. pero tiene muchas limitaciones. Como yo lo señalé hace un momento, mientras no haya una directriz institucional, incluso eventualmente esto se puede convertir en motivo de problemas, porque hay que tener muy claro que hay una brecha digital enorme entre los alumnos, o sea, no todos tienen el mismo acceso a las tecnologías de la información, entonces puede ser que algunos sí se beneficien de las clases virtuales, ¿no?, que a mí se me ocurrió darles, y otros no. Entonces, de ahí ya va a haber un problema de desigualdad. Entonces, yo insisto mucho en este tema institucional, porque creo yo que esto debe ser cobijado por la propia universidad. Correcto. Incluso el hecho mismo de que, bueno, si se pierde o no el semestre, pues obviamente hay órganos de dirección en las escuelas, facultades, que son los consejos técnicos, irán tomando las decisiones que correspondan. Pero al final de cuentas, un poco como señalaba aquí el profesor, pues hay un verdadero caos, hay un desorden, unos toman una decisión, otros toman otra, y no hay criterios unificados, o sea, no hay un patrón determinado al cual nos podamos atener para enfrentar conjuntamente el problema. Maestro. Totalmente de acuerdo, no hay una línea de acción única. Sin embargo, los tiempos corren y hay que Inevitablemente, hoy, José Alfonso. y en algunos casos jalando por un lado y otros por otro. Yo creo que se logra más que si caemos en pasividad. Comparto la opinión de mi colega Jorge Sales en relación a la necesidad de flexibilizar. Por supuesto. Nada más que, ojo, de tiempo atrás hemos tenido una vieja discusión. Flexibilizar no es precarizar. Y en unas condiciones como las actuales, pues podemos golpear todavía más fuerte. Para que haya aquí un proceso de la sociedad flexibilizador, yo diría de buena fe, tienen que sentarse a discutir todos los actores sociales. No es posible que la cúpula de la industria aeronáutica o la cúpula de la industria metalmecánica tome sus decisiones sin voltear a ver a los de abajo, a los trabajadores, a los consumidores. Y bueno, tenemos una historia, y eso sí, es de los sexenios pasados, en donde la verticalidad fue la regla. Ahora, cuando menos yo recuerdo, y si me equivoco, corríjanme, dentro de las primeras declaraciones que hizo el presidente fue: este gobierno no tiene ningún sindicato al que tutele o al que pretenda beneficiar. Y yo diría que hasta se les ha ido la mano, ¿no? ¿Para qué decir nada más lo que está pasando en la agencia noticiosa Notimex? Una barbaridad tremenda, por dejarle las manos sueltas a la directora. Pero bueno, no va por ahí Creo, insisto, que tenemos que actuar de buena fe, concertar, conciliar. Y por último, lo que decía el otro Jorge, totalmente de acuerdo. Hay que aprender a hacer trabajo en casa, que sería la magnífica oportunidad que tienen ahorita las juntas de conciliación y arbitraje. Ya no tienen gente, ya no va a haber movimiento. Señores, llévense su expediente y traigan mañana un laudo. Y se llevan otro y traen otro. Digo,
Esto sería la gran oportunidad para que esa reforma laboral tan importante se alcance a materializar. Y perdón, me fui por muchos lados. Adelante. Jorge. Sí hay una gran oportunidad para que el país se desarrolle. En estos momentos de crisis precisamente es cuando debemos de sacar lo mejor de nosotros mismos y poderlo realizar adecuadamente. Ante la ausencia de unas líneas de acciones bien definidas, ante la ausencia de criterios definidos, está la sociedad. Y entonces la sociedad es la que tiene que actuar. En esa razón, por eso la propia Barra Mexicana Colegio de Abogados, junto con la NADE, junto con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, ya emitieron una comunicación con el propósito de que se pronuncien y se definan esas acciones por parte de la Secretaría de Salud, como bien lo decía Jorge Sales. Por lo tanto, lo que debe de existir es esa conciliación. A lo mejor mi tocayo dijo flexibilizar, no flexibilizar desde el punto de vista que lo estaba manejando el doctor Bouzas, sino flexibilizar es sentarse a la mesa, y ahí estoy de acuerdo con él, en el sentido de que se pueden encontrar soluciones adecuadas para esa fuente de trabajo, para ese caso en concreto. Vamos a realizar unas determinadas acciones para fomentar y para procurar que la fuente de trabajo no se cierre. Entonces, sí hay la oportunidad. Desde el punto de vista jurídico, tenemos el compromiso de sacar adelante a partir de octubre estos 9 estados y, por supuesto, que están las intenciones dadas para que se cambie y que, a pesar de estas contingencias, de todos modos, se lleve a cabo la reforma laboral y porque al final de cuentas, en mi muy particular punto de vista, estoy convencido de ella. Antes de ir a una pausa, permítanme hacer una reflexión personal aquí con ustedes. Me siento realmente satisfecho, a gusto como ciudadano, como miembro de este país, de escuchar gente que tiene aliento para tratar de superar estos momentos tan difíciles. Todos juntos, sin duda, podemos caminar por la ruta correcta, a pesar de las diferencias políticas, de las cosas que se están presentando en este país y que usted está seguramente viviendo en casa. Una pausa y regresamos en un momento. No nos podemos ir sin abordar rápidamente el tema sindical. Maestra. Quiero recuperar algo de lo que han dicho mis colegas anteriormente en relación con esta necesidad de conciliar, de sentarnos, de ponernos de acuerdo, porque precisamente aquí la parte para ser pesimista es que esta circunstancia agarra a los trabajadores mexicanos, agarra al sindicalismo mexicano en uno de los momentos de más debilidad en toda su historia. Esto hay que decirlo. Tenemos un movimiento sindical profundamente disperso, profundamente dividido. O sea, la negociación colectiva en México se ha erosionado prácticamente hasta casi desaparecer. Entonces yo me pregunto, bueno, si se van a sentar los empleadores, ¿con quién lo van a hacer? ¿Se van a sentar con el dirigente sindical de una organización de protección patronal? ¿Se van a sentar con el abogado de esta organización? O sea, ¿con quién van a negociar? No creo que vaya a ser directamente con los trabajadores. O sea, me gustaría... Yo quisiera, si me permites... Por favor. Este escenario fatalista, María, pasa por alto algo, que es parte de la realidad, no de la academia. Y la realidad es que México está haciendo frente a la reforma laboral más importante de los últimos 100 años. Y esa reforma laboral empodera a los trabajadores. Y esa reforma laboral, mientras tú y yo estamos platicando con nuestros amigos, es ley, ya obliga. Entonces, entiendo que en una visión global pensemos con un escenario fatalista que no ayuda mucho, pues que estamos en una circunstancia del siglo XIX donde el yanqui imperialista explotaba al trabajador, ¿no? La realidad hoy ya es otra y estamos enfrentando una nueva reforma laboral
donde México tiene una hipoteca social, porque construyó y se volvió atractiva la inversión sobre la base de un sindicalismo a modo, tienes toda la razón, y salarios bajos. Pero pensar que seguimos en el siglo XIX es ignorar un poco esta realidad de la reforma laboral, que va a tomar su tiempo, pero ya las reglas están cambiando. Y es este gobierno el principal interesado en modificar esto con sus asegúnes, porque ponías ejemplos de no preferencias sindicales, y yo solo dejo en la mesa la idea de la CATEM, dirigida por un morenista que antes era priista y que es el único evento sindical al que ha ido el presidente. Entonces, esto de que no tiene preferencias habría que analizarlo con cuidado. Maestro, ¿están en una posición débil los trabajadores al servicio del Estado? Yo creo que hay una, como bien dice María, hay una dispersión muy profunda. Salimos de una etapa en donde los gobiernos anteriores eran fuertes y eran autoritarios y habían procesos muy verticales de la relación laboral, y evidentemente había un conjunto de leyes que hacían sumiso a las organizaciones de trabajadores al gobierno, y esa herencia y esa secuela la seguimos llevando. Pero ahora que hay una ley laboral que, como bien dice mi colega, se acaba de resolver el año pasado, y que en nuestro caso los maestros terminó una ley educativa. Un sindicato muy controvertido, el de los correcto, maestros. una reforma educativa bastante compleja, que no solo era reforma, sino que atentaba contra los derechos de los trabajadores. Bueno, hoy nos damos cuenta que tenemos que ponernos en el punto que sigue. ¿Qué sigue? ¿Cómo revaloramos la tarea del sindicato? ¿Cómo empujamos lo que significa el sindicalismo en el nuevo momento de la gran transformación, la modernización que vive México? ¿Cómo nos ubicamos con esa nueva ley laboral, con los apartados de los tratados internacionales, con la OIT, con el TELMEC que se acaba de aprobar? Bueno, tenemos cosas muy importantes. Y entonces, ¿qué pasa con el sindicalismo? Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es la etapa que viene para el sindicalismo? Si lo que ya pasó, si lo que sin duda es parte de la noche triste de los trabajadores de este país ya no existe, entonces, ¿cómo tendríamos que replantear ese trabajo que viene? Se dice, queremos profundizar la vida democrática, queremos sindicatos horizontales, queremos sindicatos plurales, queremos sindicatos exitosos, queremos sindicatos que vivan y que practiquen la democracia profundizando a través del voto secreto universal y directo de los trabajadores. Queremos elecciones libres, queremos relaciones de los trabajadores tan sencilla como antes. O sea, queremos, ¿en qué sentido? Pues queremos sindicatos que revaloricen su papel frente a su materia de trabajo y que promuevan una vida sindical al interior, sin duda, moderna. ¿Qué significa lo moderno para la vida sindical ahora? Con María tiene 20 y tantos años que promovimos el foro El Sindicalismo ante la Nación. Era sin duda en ese entonces un modelo a seguir muy importante, porque ahí, sin camisa de fuerza, había un conjunto de organizaciones que convivían. Bueno, no funcionó. ¿Qué significa entonces este momento? A mí me parece que es muy importante que lo que viene una gran etapa de una reflexión colectiva entre todos los sindicatos para revisar las leyes y revisar el momento de transformación que vive México y cómo se insertan los trabajadores en ese nuevo momento. José Alfonso. Sí, mira, bueno, yo creo que aquí el Tenemos tema... un minuto antes de irnos, les pido brevedad. El tema es bastante complejo, no hay, por supuesto, verdades absolutas. Ayer, nada más ni nada menos, unas secciones de la CENTE votando de manera indirecta, haciendo caso omiso a lo primero que tenían que haber escuchado. ¿A qué voy? Yo creo, como dice María, tenemos una excelente reforma laboral, pero todavía no la hacen suya los trabajadores. Y ahí es donde nos podemos seguir tuteando, y a mí me parece, y aquí tú dices, bueno, esta reforma laboral es histórica, es la más importante desde 1917. Ahora lo que falta, empieza como que a calentar motor, por ahí brincan unos que otros que la quieren hacer suya, pero todavía no está en la sociedad.
Y ahí está el tema grande. María, antes de irnos, dos preguntas para que me gustaría que me respondieran. La primera, ¿está entonces en papel bien hecha nuestra reforma laboral y en la práctica todavía no? Así es. Y de hecho el registro, rápidamente, la reforma de los estatutos que pide la ley se hizo con un machote. O sea, yo no soy solamente académica, yo hago investigación de campo. Y hay un machote. O sea, se unificó a todos. Entonces yo me pregunto si eso es una reforma laboral donde los trabajadores realmente ni votaron ni conocen los efectos. ¿Está en papel y no en la realidad? Está en papel y va a llegar a la realidad porque apenas si va el proceso correspondiente. Y por eso comparto la expresión de que no debemos no ver el cielo tan negro, porque al final de cuentas va el proceso, evolución, para que modifiquen los estatutos, para que todos tengan voto libre, directo y secreto, para que exista democracia sindical, para que se cree el centro. Entonces, está la estrella ahí colocada para que todos vayamos directos a ella. Señores, no tengo ni tiempo de despedir a mis invitados, que les agradezco mucho. Esto fue A Fondo, nos vemos la próxima.